Nuestro ADN nos impulsa a luchar por mejorar la calidad de vida de aquellos que tienen esperanza. Somos FICMAC, un centro de investigación y diagnóstico con experiencia en biología molecular, pionero en medicina de precisión para enfrentar el cáncer. Generamos conocimiento de la más alta calidad y excelencia científica para comprender mejor el impacto y la dinámica del cáncer, aportando en la eficacia del diagnóstico y el tratamiento a través de la medicina genómica. Desde el 2008, apostamos por talento altamente capacitado, con amplia experiencia en ciencias de la salud como biología molecular, bioinformática, genética, genómica y oncología. Un talento que desarrolla grandes investigaciones y procesos analíticos y logísticos innovadores, que se traducen en miles de años de vida sumados gracias al éxito de los tratamientos personalizados. Un gran logro, producto de nuestra experiencia, innovación, conocimiento y tecnología, que nos ha llevado a ser galardonados con premios y reconocimientos nacionales e internacionales, que nos motivan a seguir invirtiendo en avances tecnológicos y continuar en la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas contra el cáncer. En FICMAC estamos comprometidos con el bienestar del paciente y entendemos que cada persona es única. Por eso nuestro enfoque en terapias dirigidas nos permite orientar el tratamiento adecuado para cada caso y así reducir el impacto, aportar calidad de vida y transformar la ciencia en esperanza. Muchas gracias, bienvenidos todos. Doctor Barata, muchas gracias por aceptar la invitación. Esta reunión vamos a discutir casos de tumores urológicos. Primero quiero presentar al doctor Pedro Barata, que es oncólogo médico con formación en la Universidad de Sedman Cancer Center, profesor adjunto de medicina del Case Western Reserve University School of Medicine. Sus intereses especiales incluyen cáncer de riñón, próstata y vejiga. El doctor Barata es un reconocido investigador que se desempeña como director del programa de investigación de oncología médica genitourinaria clínica del Centro Oncológico de Sedman. Sus intereses de investigación incluyen terapias experimentales, el perfil molecular de tumores y terapias genómicas para tumores genitourinarios. El doctor Barata es miembro activo de numerosos comités y sociedades profesionales, incluida la Asociación Neurológica Estadounidense y la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica y la Sociedad Americana para la Investigación de Cáncer y Sociedad de Inmunoterapia en Cáncer. Nos va a acompañar también el doctor Leonardo Rojas y el doctor Jairo Zuluaga como oncólogos clínicos que nos van a presentar sus casos para poder discutirlos y sacarle el máximo provecho a la reunión. Y el doctor Alejandro Ruiz, genetista, que nos va a dar todo el soporte desde el punto de vista de la interpretación de los resultados. Los dejo entonces en las manos del doctor Leonardo Rojas, que va a coordinar la reunión a partir de momento. Y para FIGMA, que es un gran honor y una gran felicidad tenerlos ustedes en esta reunión. Leonardo, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Carranza, y buenas tardes a todos. Doctor Barata, buenas tardes. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y agradezco a FICMAC la invitación y la oportunidad para compartir los casos y pues poder conversar un poco sobre cáncer de próstata y sobre medicina de precisión en cáncer de próstata. Va a estar conmigo Jairo Zuluaga. Jairo es oncólogo clínico que trabaja conmigo también en CETIC y que hemos tenido también la oportunidad de compartir con el doctor Barata en otros espacios, y al igual que Alejandro, que nos va a ayudar con toda la parte, como dijo el doctor Carranza, de la interpretación de los perfiles y de la correlación con la genómica de los casos que vamos a presentar. Adelante, doctor Barata. Muchas gracias, Luis. Que me para, por favor, si no le entiendes qué digo, que voy a tentar mi mejor español posible, que soy portugués, por tanto, que he vivido en Madrid 6 meses, pues que más que 10 años atrás, es todo que sé de español. Por tanto, me paras. ¿Que consigues ver los diapositivos? Sí, lo vemos perfecto. Ok. Y yo pienso que lo principal de esta reunión será la discusión de casos, claro, es su realidad, qué pasa. Por tanto, que voy a intentar mantenerme como que 15, 20 minutos no más para que pueda ser tiempo suficiente para que podamos discutir casos, ¿ok?
Por tanto que Adelante. voy a andar rápido de diapositivos, pero me para si quieres que expande, que lo hablo más de algún tópico. Ok, El objetivo, obviamente, que estamos hablando de diferentes settings de cáncer de próstata, pero nos vamos a enfocar en carcinoma de próstata avanzado, resistente a castración, sobre todo. Pelo menos hoy en mis diapositivos tenemos un montón de terapéuticas que han demostrado aumentar sobrevivencia global de pacientes. Pero cuando hablamos de genética, estamos, la verdad, que hablamos de dos cosas. Una, los genes o las alteraciones genéticas que tú tienes cuando naces, y también las mutaciones, las alteraciones genéticas que el tumor lo puede adquirir con el tiempo. Y por tanto hablamos de germline o germinativo, es somático. Dos puntos principales para hablamos de tratamiento target dirigido tiene que ver con la forma de recuperación o de reparación de DNA. Tienes diferentes formas de reparación de DNA. Una es la forma homóloga, otra es la forma no homóloga. La forma homóloga es más conocida. Incluye genes, la familia de genes como BRCA1, BRCA2, ATM, CDK12, FANCA, PALP2, RAD51, CHEK2, etc. Y esa es la familia de genes que conocemos con más frecuencia. ¿Por qué es importante? Bueno, lémbrate que como que uno en cada 10 pacientes que va a tener una alteración en un de esos genes y que está esperando a un tercio de ellos como que sea como una BRCA, a un tercio a dos tercios, depende de cómo vas a ver la evidencia de población que estudias. La verdad que publicamos en eso como que un año atrás en la área de la South America o Latam, y la frecuencia de germline se parece un poquito más baja. Eso es algo que podremos usar para los casos, pero le ves aquí la traducción. Yo pienso que ese diapositivo de Colin Pritchard es muy conocido ahora mismo, pero que existen diferencias raciales que tienen que ver con cuán frecuente está esperando esas alteraciones en alteraciones de familia de genes reparadores de DNA. Claro que sabemos que es un predictor de malo pronóstico. Significa si tienes un paciente BRCA que va a seguir peor que un paciente que no es BRCA, independiente de tratamiento. Y la verdad, si te miras los datos de, por ejemplo, Magnitude o Talapro-2, tratados con ARPI, a izquierda con abiratrona, a derecha con enzalutamida, esa línea azul y aquí cinzenta, lo ves que el tiempo de progresión es más inferior, 11 meses, aquí fue como que 13 meses, es inferior, más corto que esperabas la población general. Significa eso que los pacientes siguen peor. Eso es importante desde el punto de vista de pronóstico. Pero también es importante desde el punto de vista predictivo. Claro que todo el mundo lo sabe, los datos de Profound, que ha estudiado la actividad de olaparib comparativamente a ARPI de escuela de provider, como sea Viratrona o enzalutamida. Sabemos que si haces olaparib para pacientes que tienen BRCA1, 2 de ATM, cohort A, o las otras alteraciones en cohort B, pues que le puedes reconocer un control de enfermedad significativo con olaparib, esos lados para cohort A, y también los pacientes viven más tiempo. Y eso da la aprobación de olaparib en contexto de alteraciones genéticas en esa familia de genes HRR, la reparación homóloga. Recuérdate de eso. Y es evidente aquí que la sobrevivencia es superior del punto de vista no ajustado, también del punto de vista ajustado, lo sabemos así. Pero cuando te piensas en combinación de PARPs, que lo fondo bloquean la proteína que va a reparar los DNA, piensas en tres estudios muy importantes: Propel, Magnitude y Talapro-2. Ahí que sabemos que los datos son positivos para BRCA. Después lo podemos discutir un poquito más, si son positivos para pacientes que no tienen alteraciones HRR, que no voy a expandir mucho en ese tema, pero lo podremos hablar durante la discusión de casos.
Sin que te quiero mostrar en el caso de Propel con olaparib y abiraterona combinada, lo ves claramente lo sinal muy más fuerte, más significativo. Los pacientes con alteraciones en una familia de genes HRR. También es verdad que cuando tú miras los datos de magnitud con niraparib y abiraterone, ves también un beneficio de control de enfermedad significativo para los pacientes que tienen HR, específicamente BRCA. Eso es que estás viendo ahí los estudios de magnitud. Y finalmente, la combinación de talazoparib con enzalutamida, aquí tienes dos cohorts, pero los miras en cohort HR de deficiente, los beneficios, lo sinal es muy más evidente con hazard ratio de 0.46 si comparas con HR que está intacto. Ainda así, sí parece que el beneficio existe presente para control de enfermedad medido como rPFS. También los pacientes sin alteraciones de HR, lo que era muy interesante. Y esos datos todos combinados, tienes que, de facto, tienes PARP, inhibidores de PARP aprobados. En Estados Unidos la aprobación es diferente que pasa en otros lados del mundo. En Estados Unidos puedes hacer olaparib, no lo puedes hacer rucaparib porque no está disponible. La compañía ha desaparecido, que está bankrupt, que vamos a ver qué pasa. Y después las tres combinaciones, olaparib y con abiraterona y niraparib con abiraterona están aprobados para BRCA. Talazoparib con enzalutamida está aprobado para HR positivo. Ahora, lo update más reciente y probablemente que vosotros, no sé si lo has visto, es que la sobrevivencia global, la combinación de talazoparib con enzalutamida es prolongada significativamente. Los grupos de pacientes con alteraciones HR, pero también los grupos de pacientes global sin estar seleccionados para tratamiento algo. Eso es muy impresionante. Esos datos van a ser presentados en ASCO GU de 2025 y será muy interesante, en mi opinión, entender qué va a pasar con los pacientes que no tienen los targets. Si la empresa regulatoria FDA se va a expandir la aprobación de la combinación o no. Yo pienso que este tópico es muy importante y lo podremos discutir después. Tiene que ver con el efecto sinérgico que tienes entre la bloqueo de AR pathway y lo bloqueo PARP. Y cuando lo ofreces un RPI, consigues cambiar lo environment del tumor de HR intact para un HR deficiente. Y tanto, eso es muy interesante que voy para aquí, pero podemos hablar más tarde si quieres. Después tienes el segundo tópico que tiene que ver con mismatch repair deficiency. Lo sabemos que es enfermedad de Lynch cuando tienes una alteración germinativa, pero también lo puedes adquirir el tumor al final de algún tiempo. Lo puedes medir como MSI high, con instabilidad de microsatélite, que está normalmente altamente asociada con high burden tumoral, high tumor burden, excuse me. Y esos se parecen asociados, pues que en general no es frecuente, que estamos hablando como 3%, algo así, que es interesante pensarte que en esos pacientes la actividad de inmunoterapia con inhibidores de checkpoint es muy más alta que en general. En general, en próstata, esperas una respuesta como que 10%. Pero si tienes los marcadores MSI high o high tumor mutational burden, definido en tejido tumoral como más que 10, pues que esperas una respuesta como que 50%. Y eso es así en tejido, pero también se parece ser así en liquid biopsy, en biopsia líquida. Aquí tienes nuestros resultados, respuestas con en torno de 50%, algo así. Por tanto, muy, muy similar a lo que vemos en tejido tumoral. Y aquí es la asociación entre la tumor mutational burden y la alteración de MSI high, si quieres. Finalmente, estudias genéticamente porque también puedes hacer diferente quimioterapia. Tienes ese concepto, esa definición molecular de enfermedad agresiva designada por Aggressive Variant Prostate Cancer. Lo defines como alteraciones en 2 de 3
genes supresores de tumor, como sea TP53, RB1 y PTEN. Si tienes dos alteraciones en 2 de 3, tienes un aggressive variant prostate cancer. Normalmente esos pacientes tienen enfermedad más agresiva, PSA más bajo, más enfermedad visceral, responde menos de RPI, se presenta más con enfermedad de mayor volumen y también muchas veces con síncrona. Y por tanto, en esos casos, tienes evidencia de nivel 2 que si lo haces a sucesión de carboplatin con cabazitaxel es superior a cabazitaxel para pacientes con aggressive variant prostate cancer. Ese es un paper muy bonito en Lancet de los grupos de MD Anderson. Por tanto, diría que y decirte también que la verdad que ese ensayo está siguiendo con ensayo de fase 3, que va a abrir de Paul Cornes UPI y que está reclutando ahora mismo aquí en Estados Unidos, como se dice, cabazitaxel más o menos carboplatin para pacientes con enfermedad avanzada resistente a castración. Después, cuando piensas en quimio y tratamiento hormonal, pues que mueves la intensificación de tratamiento para hormonas sensibles, lo sabemos que es así, pero que te quiero recordar que también en concepto de hormonas sensibles, nos estamos ahora mismo a incorporar información genética en esos pacientes, como la misma forma, una forma similar a que lo hacemos en cáncer de, ¿cómo se dice? Breast cancer. Luis, seno. ¿me ayuda? Mama. De seno o de mama. De mama. Es muy simple, Sí. claro. ¿Cómo lo haces en cáncer de mama, no? Que tienes información de RNA-seq, secuenciación de RNA, y lo puedes definir luminal como basal. Y aquí lo puedes ver el estudio que los tumores luminales que benefician significativamente de la adición de docetaxel, pero no se parece que los tumores basal se benefician de quimioterapia. Es muy interesante, necesita ser validado en futuros estudios, pero es importante entender, o por lo menos lembrarnos, y hay también estudios de Stampede que han mostrado algo similar, y por tanto recordarte que la información genómica o genética que está siendo también estudiada en concepto de hormona sensible, ¿ok? Y finalmente lembrar de que las guidelines se recomienda hacer estudios germinativos, pacientes con alto riesgo, recurrencia de enfermedad y metastatic disease, eso es muy importante. Y todavía no te debes pensar o no debes hacer estudio germinativo solamente en los pacientes de historia familiar de cáncer. ¿Por qué? Porque casi que 40%, por veces más, de pacientes sin historia familiar que van a tener alteraciones germinativas. Y por tanto, que estamos ahora mismo abocando para estudio universal, independiente de su historia familiar. Por tanto, finalmente, genética es importante, está usando mucho más frecuentemente y nos ayuda con las decisiones de tratamiento. Cerca de un cuarto a 30% de pacientes que van a tener alteraciones genéticas que lo puedes tratar de forma diferente, con implicaciones terapéuticas. Inhibidores de PARP e inmunoterapia probablemente son los dos grupos de terapéuticas dirigidas a esas alteraciones genéticas, pero también han mostrado evidencia para quimioterapia. Finalmente, la frecuencia de esta genética es baja y por tanto el estudio y la utilización de tratamiento albo también es bajo. Y por tanto es claramente un unmet need y que tenemos que hacer mejor. Y claro, muchos proyectos siguiendo ahí para mejorar. Y claro, tú lo que puedes hacer para que podamos testar más nuestros pacientes, lo vamos a hacer mejor y que lo vamos a tratarlos también de forma mejor. Bueno, ese es mi email, pues que estás libre para que me puedas conectar o contactar después de esa reunión. Como lo quería mantener corto porque yo pienso que tienes los casos y que podremos hablar un poquito más de nuestra realidad. Y una vez más, es un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Muchas gracias, doctor Barata, pues, por esta introducción. Creo que es bastante, digamos, resume de una forma bastante
completa el panorama global de la terapia dirigida en cáncer de próstata, obviamente pues haciendo énfasis en mutaciones BRCA y HRD, que pues probablemente sean las más frecuentes. Y bueno, la idea es que justamente los casos pongan algunas de estas discusiones sobre la mesa y que podamos a través del caso ahondar un poco más en estas preguntas que surgen a partir de la información que nos presentó. Le doy la palabra entonces a Jairo para que empecemos con los casos clínicos. La idea es que en un principio hacemos la presentación del caso clínico como tal y luego Alejandro nos ayuda con la interpretación un poco de los resultados de los perfiles que hemos hecho o que se han hecho en el paciente y luego abrimos pues la discusión para ver cuáles son las alternativas que tendríamos de interpretación de los exámenes y también de tratamiento del caso en particular. Entonces, adelante, Jairo. Buenas noches, doctor Barata, doctor Carranza, Leonardo, Alejandro, todos. Qué bueno estar aquí y compartir con ustedes. No sé si pudieras compartir los casos clínicos, Leonardo. Dame un momento, a ver si, no sé, Julie, ¿los presentas o los presentamos nosotros desde acá? Tú me dirás. No te preocupes, ya mismo la presento, permítame. Ok. Favor. ¿Quién tiene el control de la presentación, perdón? Varios lo tenemos, pero ahí ya está el primero. Bueno, entonces si pudieran avanzar para empezar a comentarlos. Bueno, este es un hombre de 78 años que vive aquí en Bogotá, es un oficinista pensionado, sin en realidad una historia de comorbilidades significativas, historia de hipertensión arterial y un deterioro cognitivo leve que se había presentado en los últimos 5 años, sin un seguimiento claro por neurología respecto a un síndrome demencial. Al momento de la valoración con un índice de masa corporal de 22.5 y un ECOG de 1. Siguiente, por favor. Bueno, esto solamente es como para resumir un poco la historia antes de que veamos el estudio genético. En marzo de 2016 es diagnosticado con un adenocarcinoma de próstata, un estadio 3B, por un PT3A N0, 0 de 21 ganglios M0, grado grupo 4 y un PSA inicial de 6.1. En ese momento, para 2016, el manejo definitivo que recibe es prostatectomía radical más linfadenectomía. Siguiente. Y tras un periodo de aproximadamente 24 meses, presenta una recurrencia a nivel de ganglios linfáticos extrarregionales, los más predominantes a nivel del cuello, y en realidad para ese momento era lo único que era evidente en las imágenes, para lo cual en febrero de 2018 es llevado a una disección selectiva de los ganglios linfáticos cervicales, que resultan 7 de 10 positivos para compromiso por un adenocarcinoma metastásico compatible con el primario conocido, positividad para PSA, y adicionalmente recibe terapia de privación androgénica, recibe radioterapia sobre el lecho quirúrgico con una dosis moderada hasta 20 grays e inicia pocos meses después abiraterón en un escenario de un carcinoma de próstata sensible a hormonas. Siguiente, por favor. Después de un buen periodo de tiempo con llevar un buen control de la enfermedad y tras 56 meses, presenta una supervivencia, una progresión bioquímica y ósea, para lo cual se continúa con el ADT e inicia docetaxel y ácido zoledrónico, ya en un escenario de una enfermedad resistente a la castración,
recibe docetaxel y ácido zoledrónico entre junio del 2023 y mayo de este año. Siguiente, por favor. Para ese momento se tiene el resultado del panel de cáncer hereditario, el cual es negativo para variantes patogénicas, probablemente patogénicas, y BUS. Siguiente, por favor. El paciente tiene una buena tolerancia, recibió alrededor de 12 meses este protocolo. Sin embargo, en los últimos 2 meses, con un deterioro clínico importante, dado por dolor predominantemente en la cintura pélvica y lumbar, que condicionan múltiples ingresos hospitalarios, y en ese momento la consideración es un cambio a una siguiente línea de terapia con quimioterapia, manteniendo el ADT y adicionando cabazitaxel y denosumab, que ha recibido desde julio de este año, hasta noviembre de este año. Siguiente, por favor. Teniendo digamos, una tolerancia no tan buena como la primera línea con el docetaxel, y eso comprometiendo la densidad de dosis. ¿Sí? Aquí un poco para ilustrar los estudios en los que no solamente se evidenciaba mayor captación de las lesiones óseas conocidas, sino aparición de algunos nuevos focos de captación. Siguiente. Y el paciente, aparte de la persistencia del dolor, requerimiento de ingresos hospitalarios, pues tiene una imagen que todavía no tenemos un reporte comparativo, pero pues que aparenta tener más carga de enfermedad a nivel óseo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces voy a mencionar rápidamente las siguientes 3 diapositivas para que podamos saltar a la discusión. Tenemos alguna dificultad para la evaluación del tejido. Recordemos que el manejo radical se realizó en 2016, por lo cual no era viable para un análisis adicional, por lo cual se solicitó una test en sangre periférica que resultó ser positivo para BRCA1 con una BAF de 0.5%. Siguiente, por favor. Entonces, solamente para comentar aquí que los resultados estuvieron disponibles desde terminando agosto de este año, ¿sí? Requiriéndose una concentración de ADN tumoral de 1.2 nanogramos. Siguiente, por favor. Y estos resultados fueron analizados pues, en el Genomic Tumor Board de nuestra institución, pues en la cual participamos Leonardo, Alejandro y la doctora Julie Ramírez, que también nos acompaña hoy en la mesa de discusión. Y digamos, si bien este análisis relativamente hace poco tiempo fue reportado como esta mutación positiva, pues igual estaba un disclaimer en el cual se documentan resultados potencialmente falsos negativos, pero también falsos positivos, y en una revisión al momento de la toma de decisión ante la progresión del paciente y de la mesa de discusión, llegamos a la conclusión que esta mutación corresponde a un falso positivo y lo denominamos como un chip. Y esta es la finalización del primer caso. No sé, doctor Barata, si quiere empezar, Alejandro, Leonardo. Bueno, digamos que, doctor Barata, quisiera oír un poco su opinión con respecto precisamente a ese porcentaje de pacientes. Y ahorita llegamos a porque el doctor Zuluaga menciona lo del chip, que incluso en los estudios pivotales fueron testeados con evaluación de tejido y adicionalmente en biopsia líquida. Vienen siendo negativos a nivel de tejido, pero vienen siendo resultantes positivos en biopsia líquida. Y que adicionalmente pues están las otras cohortes de pacientes añosos, llamémoslos así, tratados con quimioterapia, donde en pacientes con cáncer de próstata se hacen evaluaciones variadas, tejido, sangre periférica, fuera de los estudios pivotales, de los 3 que usted mencionó,
y se documenta que del 7 al 15% se estima que tienen este tipo de variantes que no se encuentran como tal en el tejido y que se hace la atribución precisamente de que son variantes de hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, ¿no? Entonces, uno un poco también quisiera oír su perspectiva frente a este grupo de pacientes, sobre todo que si tenemos testeo únicamente en biopsia líquida, ¿qué condicionaría o qué otros aspectos tomaríamos en cuenta para ver si este paciente sí viene siendo un BRCA o si estamos ante una hematopoiesis clonal, que curiosamente los más comunes fuera de TP53 son los otros genes de la vía del HRR como BRCA2, ATM y BRCA1? Yeah. Gracias por compartir. Ese claramente un aspecto importante de los testes de biopsia líquida hoy, porque la mayoría de los que lo tenemos aquí también en Estados Unidos que están disponibles comercialmente no están descontando los chips o la clonal hematopoiesis de potencial determinado, pero eso va a cambiar. Y por tanto, la verdad que la buena forma de cambiar es mira lo normal, lo anormal y lo tiras lo noise, ¿no? Tiras lo noise y ahí lo puedes entender. Y no estoy muy impresionado con esa biopsia líquida porque la verdad si lo vi bien, si lo estaba viendo bien, 0.5% de fracción alélica, ¿no? Que es altamente baja. Y por tanto tenemos que siempre preguntar, pensando que alteraciones de chart tiende a ser troncales, ¿no? Más ciego, tienes siempre que preguntar cuál es lo driver de ese tumor cuando tienes algo como 0.5%. Y por tanto no es solamente tienes, no tienes, para mí es más que eso. Si tengo un paciente de 0.5 o 1%, es diferente de un paciente que tiene 25%. Y por tanto es importante, en mi opinión, entender la fracción alélica para nos entendermos si de facto es algo que vas a actuar ahora mismo o después. La conversa podría ser un poquito diferente si lo comienzas a hablar de combinación, que no es ese paciente, si lo vas a pensar en Zalutamida contra los ApoRep, que estaba hablando que la sobrevivencia global es aumentada para todos los pacientes. Yo pienso que vamos a ver una grande discusión de ese tópico del próximo año, porque la pregunta es que, mira, necesitamos un target. Segundo los datos preclínicos, no. Chip o no chip, los segundos datos preclínicos, tú bloqueares lo PARP juntamente con el bloqueo RPI, lo consigues cambiar el ambiente, echar conservado para un echar eficiente. Y por tanto, mismo que no tienes una alteración en esa familia de genes, lo puedes inducir a través de una alteración por bloqueo de pathway AR. Por tanto, en sumario, que me parece que lo manejo de los pacientes ha sido bien, Abi, followed by Dulci, followed by Kabasi, y ahora la discusión que hace después, probablemente ese paciente podrá recibir lutetium o lutetium PSMA. Es una opción probablemente apropiada. Me parece que el paciente ha recibido un montón de tratamientos de quimioterapia. No estoy cierto en los números de ciclos, pero normalmente hacemos on and off. No lo hacemos a progresión. No tengo muchos pacientes haciendo 15 ciclos, 20 ciclos, 12 ciclos. Hacemos menos por la cuestión por el tema de neuropatía. Pero me parece que ese paciente que probablemente tienes si está chemofit, lo podrías pensar un carbocabasi, pero es normal que la mayoría de nosotros lo habría de considerar para probablemente el lutetium si su analítica está bien, de sangre que está bien, pero la toma de tópico de chip es muy importante, es importante sabermos qué significa. Ahora mismo que no estamos haciendo mucho para lo contrariar, para além de hacerlo tejido, por eso lo privilegiamos si lo podemos. Y nada, pues que es un caso interesante para hablar de esos tópicos, ¿no? Adelante, Jairo. Bueno, muchas gracias. Dos consideraciones, una y la otra una pregunta, porque digamos, cuando uno hace la evaluación, creo que también es importante diferenciar
la BAF nos puede ayudar en cuanto a si esa alteración que estoy viendo es la que está dirigiendo la proliferación tumoral, porque fíjense que incluso en patologías hematológicas, una BAF alta no excluye la posibilidad que sea un chip. De hecho, el punto de corte que ellos eligen es del 2%. Entonces, la pregunta va hacia si es factible diseñar como un checklist o un procedimiento para llevar a cabo una definición como un chip. Alejandro, ¿esto es una variable dicotómica o hablamos en términos de probabilidades para decir que podemos en absoluto negar un beneficio de terapia PARP o no? Y una última pregunta es si la evaluación de sangre completa es un debe o es un podría para la evaluación de este chip. Entonces, varias preguntas con al respecto, Jairo. Entonces, en últimas, y el doctor Barata lo presentaba, creo que muy bien dicho, a las alteraciones HRR truncales, significa que siempre van a estar acompañando al tumor, a menos de que por un fenómeno de reversión mutacional que en cáncer de próstata es muy raro se pierdan, ¿sí? Entonces, la BAF per se, en últimas, nos está midiendo un correlato de la carga molecular del tumor, ¿cierto? Y aquí uno dice, listo, ¿qué paciente es el ideal, por ejemplo, para una biopsia líquida? Y hay un estudio, si no estoy mal, de Nature Communications, que evalúa unas características, llamémoslo clínicas, que tratan de asociar con el porcentaje, llamémoslo de ADN tumoral específico, donde el mayor predictor viene siendo la presencia de metástasis hepáticas, la metástasis, llamémoslo polivisceral, y que incluso los pacientes con metástasis óseas y un bajo número de metástasis óseas tienen muy baja carga, llamémoslo así, de ADN tumoral circulante, por lo que la BAF se podría falsear, porque igual el cáncer de próstata es un tumor, y me corregirá el doctor Barata, muy pobre productor de ADN tumoral circulante. Eso por una parte. Pero aquí sí hay una métrica bastante importante y es algo que no se reporta, digamos que a menudo, sobre todo porque este estudio, en el momento en el que fue pensado, pues fue diseñado para la evaluación de los 15 genes del Profound, y es la evaluación, por ejemplo, de la fracción de ADN tumoral, ¿sí? Entonces, hay formas en las que uno puede establecer, digamos, si uno encuentra una mutación de TP53 acompañante o de RB1 acompañante, de buscar precisamente si existen BAFs que se encuentren por encima de la BAF del HRR, y uno esperaría que la del HRR fuera la mayor y marcara como tal la parada de la evolución, ¿sí? En este caso, pues como digo, es un estudio que inicialmente solo miraba los 15 genes, por lo que la evaluación de la fracción tumoral, donde uno podría inferir la BAF, vendría siendo pues el marcador para notar si se trata o no de un chip. Unas cositas que, digamos, se han presentado en el chat y que pues sí me gustaría tomar acá atrás, porque claro, llegamos a la conclusión de que es un chip, y es que preguntan que cuál fue el racional, el doctor Alzate precisamente, de asociarlo a un chip, ¿sí? Y es el hecho que no fue tanto por la BAF, sino que nosotros regularmente hacemos unos controles de calidad donde tomamos muestras pareadas de tejido sano, tejido tumoral y adicionalmente sangre del paciente, y lo que hacemos es ver si estamos teniendo esas concordancias y no. Lo que curiosamente ha pasado, y también un poco lo mencionaba el doctor Barata con el reporte de los estudios, es que nos dimos cuenta que esta variante tenía una recurrencia en casos donde no se encontraba en el tejido, pero sí se encontraba a nivel de la sangre periférica haciendo la biopsia líquida, de tal forma que si esta variante llegara a salir en un estudio a futuro, ya conociendo esta evidencia, asumiríamos que es un chip y ya no se reportaría precisamente porque teníamos esta evidencia como tal. ¿Listo? Perdón, Alejandro. El doctor Michael Zapata tiene un comentario en el chat, o que es, creo, comentario pregunta. No sé si puede abrir el micrófono y nos lo quiere hacer, que nos parece relevante. Él dice que, no sé si puede habilitar el micrófono, pero él dice que habitualmente... Sí, no, ya lo habilito. Gracias, Alejandro. Vale, perfecto. Maicos, adelante, puedes abrir el micrófono. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien?
Ahí te Sí, escuchamos. perfecto. ¿Qué más? Gracias por la discusión. Saludar nuevamente al doctor Barata. Lo que pasa es que cuando uno mira los reportes de BRCA1 en próstata, habitualmente las alteraciones de BRCA1 en próstata son monoalélicas, lo cual confiere una baja probabilidad de tener un fenotipo de deficiencia en recombinación homóloga. Entonces, si bien fue incluida en la cohorte 1 de Profound, yo creo que cada vez se ha sedimentado más a considerarla como patogénica, si queremos llamarlo así. Bueno, no patogénica, o sea, más bien, que pueda generar el fenotipo de HDR cuando ya tenemos un antecedente de alteración germinal o cuando se conforma también en tejido y nos da alguna otra señal que sea bialélica. De resto, digamos, no, yo creo que hay que manejar esas mutaciones para cada uno con mucho cuidado, además aprendiendo ahora que puede estar asociado a chip. Sí, de acuerdo, Michael. De hecho, parte, no sé si Alejandro tenía un comentario que lo corté. Creo que nos dividimos un poco en el sentido de que, claro, hay un poco también un tema que tocaba Jairo y sí me gustaría traerlo a colación, es que también hay estudios donde lo que hacen es secuenciar leucocitos, linfocitos y demás PBMCs, buscando de tal forma que si uno encuentra la variante en los PBMCs, se asocia a la hematopoiesis clonal y si uno lo hace en el estudio de biopsia líquida, uno puede determinar, pues obviamente que se trata de este origen de los PBMCs o de la médula ósea y no como tal del tumor, y eso digamos que ayudaría en un buen número de casos para resolver las cuestiones de chip, ¿no? Creo que esto es un caso que, mejor dicho, que es un problema de todas las patologías que tienen esta connotación de la secuenciación, porque pues precisamente hasta ahora estamos aprendiendo. Sabemos que es el análisis de PBMCs versus lo que viene siendo la biopsia líquida, tiene una explicación, por así decirlo, contra tumor de los chips hasta en un 90%. Y que como se mencionaba previamente, las fracciones alélicas donde se están escondiendo, por así decirlo, estos chips propios del PBMCs oscila entre el 0.1 hasta el 2%. Entonces, digamos que con todas esas características cae, digamos, entre la posibilidad de que sea un chip, que como digo, confirmamos porque en los controles seriados pues no la evidenciamos en tejido. Hay un comentario que sí me gustaría que el doctor Alzate, ya le habilitamos el micrófono, donde menciona que también mostramos que fue una secuenciación por amplicones y no por captura, y pues que se debe descartar a priori la posibilidad de una CNV en BRCA en el tumor o incluso en la línea germinal. Doctor Alzate, si gusta, tiene el micrófono habilitado para formular su pregunta. Doctor Alzate. Que no tiene micrófono. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, si quieren, mientras el doctor Alzate puede arreglar los problemas de audio, dice que hay una pregunta también en el chat, dice que se sale un poco del caso específico, pero que si consideran que después de varias líneas de tratamiento, el volver a chequear o volver a hacer una biopsia líquida puede allí mostrarnos o puede haber algún cambio en el estado de mutaciones de HRD a través de las distintas líneas de tratamiento. Creo que es una pregunta también bastante relevante. Entonces, 2 puntos. Uno, a favor y en contra. ¿En qué sentido? La fracción alélica también se ha correlado con respuesta a tratamiento, ¿no? Porque en últimas viene siendo un marcador indirecto de la actividad molecular. Entonces, si uno con las diferentes líneas y sabiendo que BRCA, llamémosla somática, tiene un descenso en su fracción alélica con la medida del tratamiento, pues eso está demostrando de cierta forma que el tumor tiene un grado de respuesta, ¿sí? El problema es ese paciente que era negativo y se positiviza, sobre todo después de tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia, que es precisamente la causa de por qué muchos pacientes hacen hematopoiesis clonal. Entonces, la hematopoiesis clonal es un fenómeno biológico donde la médula ósea, para sobrevivir a una injuria externa, cualesquiera que sea, quimioterapia, radioterapia,
el envejecer, digamos que normal, genera este tipo de mutaciones para que estas células que permanecen en la médula ósea sobrevivan, por así decirlo, estos ambientes hostiles, llamémoslo así. Entonces, si un paciente, por ejemplo, negativa, biopsia líquida y positiviza un HRR con una VAF muy bajita después de tratamientos citotóxicos, pues lo más probable es que sea una evolución, llamémoslo así, de la historia normal o del curso clínico del desarrollo o una CHIP. Entonces depende el momento como tal que se presente, ¿sí? Como digo, esto creo que es un campo evolutivo y pues digamos que por eso también queríamos un poco la opinión del doctor Barata frente a esto, porque creo que todos hemos ido aprendiendo. Claro, cuando que estoy intentando entender pregunta de Juan, porque de facto se refiere a producto de la toxicidad de líneas de quimio-radio. Pero si la pregunta fuese, ¿tú esperas ver alteraciones genómicas de nuevo después de expor pacientes a muchas líneas de tratamiento? Sería la respuesta, podría ser también expandiendo para te decir que sí, que está esperando, como lo haces selección clonales de tumor, es normal que su patrimonio genético será diferente como ser una consecuencia de tu fotografía tumoral en ese momento, que es diferente de cuando comenzaste. Te puedo dar dos ejemplos, que tengo un paciente que ha respondido a inmunoterapia con pembrolizumab, que no tenía MSI high de inicio y lo adquirió. Y ese es raro, no es nada frecuente, es muy raro, pero se pasa. Y ese es un ejemplo. Otro ejemplo es claro que lo conoces más empírico. No necesitas de un estudio genético para lo saber, es que a medida que expones tu paciente a diferentes líneas de tratamiento, estás aumentando la probabilidad de seleccionar los componentes tumoral que es independiente androgénica o, como lo se dice, con features neuroendocrinas o una variante agresiva, ¿no? Y eso es por matar la componente tumoral, que es muy dependiente androgénica, por eso normalmente es los tipos de tratamientos que lo utilizas de entrada. Por tanto, la respuesta se puede dar de diferentes contextos, pero si no esperas, tienes lo mismo tumor de inicio como lo tienes después de exponerlo paciente o lo tumor a diferentes tratamientos, y ese es los mecanismos de resistencia y de clonal selection, pues que es la que se pasa, y es normal que lo consigas entender eso cuando lo haces un estudio genético muy tarde, es diferente de un estudio genético muy precoce. La respuesta de toxicidad es diferente, Alejandro, pienso que has hablado muy bien de ese tópico, ¿eh? Me queda la duda. Ustedes, digamos, si tienen un paciente porque, digamos, tiene lesiones óseas que no pueden ser biopsiables y hacen un estudio de biopsia líquida, ¿hay alguna forma que ustedes hayan pensado cómo descartar estos chips? ¿O se toma, digamos, en un estudio candidato para Profound, donde no tenemos la combinación, que fue un poco lo que se discutió previamente, sino este paciente lo tuvieran ustedes y lo diagnosticaran ustedes? ¿Cómo podrían evaluar la incertidumbre de chip o definitivamente no lo podrían hacer? Doctor Barata. Por tanto, tu pregunta, Alejandro, ¿qué hacemos si no estamos ciertos que puede ser un chip o un verdadero mutación HR en biopsia líquida? ¿Esa es la pregunta? Correcto. Ok. Bueno, nosotros, como te estaba diciendo, Macedo, bueno, nos biopsiamos lo tejido un poquito más, incluso en hueso, que es algo que muchos grupos no lo hacen, pero lo intentamos hacer. No los estudios comerciales todavía no están descartando chip, es así. Y no estamos haciendo, nosotros todavía no estamos haciendo hoy una biopsia líquida de research que nos permite responder. Pero lo priorizamos tratamiento target con inhibidor de PARP, como estás hablando. Nos queremos también mucho de la fracción alélica que te estaba hablando antes, para nos priorizar lo timing de su PARP, y finalmente que estamos priorizando más la combinación con ARPI.
Y como lo sabes, los datos de la combinación, si parece que son más significativos, mismo en casos en que no tienes una verdadera mutación en una alteración genética en HR. Y si es así con enzatalazapre, si puedes mirar con estudio de Propel y mismo en magnitud, pero sobre todo Propel y más en Talapro 2, que ves los resultados son positivos también en el estudio 100 alteraciones genéticas de HR. Por tanto, si haces la combinación de esas cosas, pues que estás un poquito menos dependiente de verdaderamente chip o non-chip o verdaderamente alteración de HR. Y una pregunta tal vez un poco difícil, pero no puedo quedarme atrás, y es que, claro, estamos guiándonos del estudio genético, de la carga de enfermedad, pero doctor Barata, ¿usted consideraría que este paciente, por la clínica, por el tiempo de evolución, por ejemplo, con la terapia antiandrogénica, sería un paciente HRR así fuera BRCA1? O sea, que de entrada, clínicamente, así tuviéramos este resultado negativo, se podría decir, no lo sé y por eso lo pregunta, que Tu por punto la de, clínica claro, de uno punto de puede vista decir de que somos clínica, ¿verdad? de clínica. No es lo más probable, porque Ok. tienes una respuesta de, mira, la mediana de tratamiento combinado con abiratrona es como que 33 meses, algo así. Ese paciente ha respondido con 56 meses. Es casi, no duplicas, pero casi 80%, estás en el percentil 80, algo así, mejor. Después, mismo con quimioterapia, el paciente ha respondido nada mal, un año de PFS es mucho mejor que está esperando. La mediana de progresión con quimioterapia es como que 6 meses, algo así. Por tanto, el paciente no está siguiendo peor que esperado, que la mediana de 50% de pacientes. Y por tanto, pensando en un aspecto prognóstico, Alejandro, yo diría que es menos probable tienes un clásico HR que se está determinando lo pronóstico del paciente de punto de vista clínico, cómo se está comportando con los diferentes tratamientos. Sí, esa precisamente fue nuestro análisis en la junta de tumores y en el Genomic Tumor Board, y fue precisamente ese, y es que a veces uno se deja guiar únicamente por el resultado y de entrada uno recibe un resultado BRCA1 y estaría tentado a inmediatamente cambiar a un inhibidor PARP para la progresión. Y este análisis que ustedes hacen es muy importante, tanto el análisis que hace Jairo y Alejandro sobre la posibilidad de que esto fuera un chip y las discusiones que hemos hecho sobre esto, y además el curso clínico que finalmente pues no es el esperado para un paciente que tenga una mutación BRCA1. Y esto fue lo que nos llevó, digamos, a desestimar el uso en su momento y ahora de un inhibidor PARP. Acá por la situación, digamos, de aprobación en el país, el único PARP que tenemos disponible eh, tenemos disponible pues, a la progresión a docetaxel con olaparib. Entonces, pues digamos que eso nos llevó a pensar que tal vez no era la mejor alternativa, y sin duda lo que comentó el doctor Barata de la posibilidad de utilizar, por ejemplo, el Lutesio es una opción en este paciente y la tenemos pues contemplada. A veces por tiempos de ejecución del examen cambiamos a una nueva línea de quimio como cabazitaxel, más por los tiempos de ejecución del PET-PSMA para tomar la siguiente, pues la decisión del Lutesio. Entonces, tal vez por esos tiempos optamos por algo un poco más rápido de inicio ante el deterioro clínico, pero creo que es fundamental los comentarios que han hecho respecto a la necesidad de una discusión mucho más profunda, multidisciplinar, para poder realmente considerar si un paciente tiene o no mutaciones en VHR y definir el tratamiento y no pasar al tratamiento con un resultado que ustedes han mencionado muy bien, pudiera incluso no tener ningún significado patogénico. De acuerdo, Muchas yo gracias. creo que los últimos argumentos que hemos dado, digamos, estarían más como a favor de la aparición como selección clonal e interpretarlo como un chip más que como una nueva opción terapéutica, ¿sí? Si lo llegáramos a encontrar en el futuro. Yo particularmente no lo tengo tan claro, y en esos casos en los que uno los encuentra en el seguimiento después de paciente añoso, recuerden, tenía 76 años, que ha recibido tal vez unos 20 ciclos de quimioterapia, yo lo asumiría como una evolución
a esa injuria citotóxica más como a una apertura de una nueva opción terapéutica. No sé, Leonardo, si quisieras hacer algún comentario de cierre o vamos con el siguiente caso. Sí, el doctor Hernán Darío Aristizábal pregunta si, ya para cerrar este caso, si complementar con una prueba germinal ayudaría a la toma de decisiones. El paciente, de hecho, tiene una prueba germinal que fue un poquito anterior al ctDNA para mutaciones somáticas, que fue negativo. Puede ayudar en algún punto, especialmente si es positivo, pues ayudar pienso yo, Alejandro, pues a estar seguros de si eso no, de algún significado. En caso de que sea negativo, pues no, tampoco lo descarta, pues porque hay un porcentaje de pacientes que pudieron no tener nada germinal, pero sí somático. Pero sí, en este caso tiene una prueba y fue negativa. Y recordar que hay genes que se asocian, genes hereditarios de prueba germinal que se asocian con cáncer de próstata que no se evalúan normalmente en biopsia líquida. HOXB3 es el mejor ejemplo. Entonces, una prueba incluso somática o biopsia líquida no descarta necesariamente el origen germinal. Siempre es complementario, como mencionó sucintamente. Bueno, Perfecto. en aras del tiempo, Avancemos al siguiente caso, sí. Siguiente, por favor, diapositiva. Aunque muy buena discusión, si me permiten comentarlo. Sí, muy buena. Démosle con el otro caso. Adelante, por favor. Bueno, este siguiente caso también me parece interesante. Es un hombre de 58 años, un etólogo, quien debuta con hemospermia y posteriormente sangrado uretral, que en un periodo de unos 3 meses progresa a obstrucción del tracto urinario, requiriendo sonda uretral de drenaje. Como antecedente familiar de importancia, el padre con carcinoma gástrico a los 55 años, la madre con un carcinoma escamocelular de cabeza y cuello, el paciente al momento de la evaluación inicial con un índice de masa corporal de 19.6 y un ECOG de 1. Siguiente, por favor. Voy a tratar de acortar el caso lo más posible para privilegiar la discusión. Entonces lo conocemos en enero de este año en nuestro centro, con unas imágenes extrainstitucionales que pues daban cuenta una tomografía de tórax y abdomen sin evidencia de enfermedad extrarregional, algunos ganglios pequeños sospechosos, una colonoscopia normal, una gammagrafía ósea negativa y una resonancia multiparamétrica que daba cuenta de una gran masa en la pelvis con epicentro en la próstata, con restricción en la difusión, sugestivo de un tumor primario a este nivel. Siguiente, por favor. El reporte de la patología extrainstitucional leída por una patóloga con formación en uropatología, daba cuenta de glándulas atípicas, núcleos agrandados, focos de mucina extracelular y en una inmunohistoquímica positividad fuerte y difusa para citoqueratina 7, citoqueratina 34B-E12, focal para racemasa, débil focal para P63, receptor de andrógenos NKX 3.1 y negatividad para PSA, PSAP, citoqueratina 20, SDX2, SATB2 y GATA3. Y en la discusión del patólogo, pues dando cuenta que no es un patrón clásico de un adenocarcinoma, que puede corresponder en su sitio por las imágenes a un primario de próstata. Sin embargo, esta evaluación de la histopatología pues no es una evaluación clásica para definirlo a este nivel. Siguiente, por favor. Entonces, con esto se hace una primera evaluación en nuestra junta multidisciplinaria y lo consideramos, no sé si lo mencioné, con un PSA inicial desproporcionadamente bajo para esa carga de enfermedad, como un adenocarcinoma de primario oculto, probablemente un cáncer de próstata, lo mencionaba el doctor Barata, una variante agresiva desde la perspectiva clínica, que hay también algunas definiciones que nos pueden aproximar, la desproporcionalidad entre la carga de enfermedad y el PSA, una gran carga de enfermedad a nivel ganglionar, y con eso, pues digamos, un estadio clínico mínimo 3B
y fuimos adelante con el tratamiento porque el paciente, imagínense la carga de enfermedad con esta tremenda masa pélvica. Sin embargo, recomendamos una terapia con intención curativa, ADT, quimio, radioterapia concomitante. Y, pues, doctor Barata, aquí tenemos muchas veces dificultades para hacer la evaluación conjunta de PET con PSMA y con FDG. Entonces, a veces hacemos un ejercicio de malabares y decidimos ofrecerle un FDG, que fue finalmente el que se hizo. En efecto, el PSMA nunca se autorizó. Siguiente. Entre tanto, el paciente se realizó el PET-PSMA, inició la quimio-radioterapia. Aquí, para mencionar que justo antes de empezar el tratamiento, en febrero, se hizo el PET-FDG, pues que daba cuenta, la vejiga la vemos pues casi completamente evacuada por la presencia de la sonda uretral, pero lo que vemos en realidad es una gran masa con epicentro en la próstata, con hipermetabolismo, y vemos también en las imágenes en el costado derecho enfermedad ósea poliostótica predominantemente a nivel de la pelvis, ganglios patológicos retroperitoneales y algunos nódulos subcentimétricos hipercaptantes en el tejido pulmonar. Cuando tuvimos la oportunidad de evaluar esta imagen, el paciente estaba, siguiente por favor, bastante adelante en la quimio-radioterapia y con una muy buena evolución. Siguiente diapositiva, por favor. Decidimos terminar la quimio-radioterapia que había recibido con carboplatino docetaxel semanal entre mayo y marzo y mayo de este año. Recibió una dosis también adicional de ADT, con lo cual un descenso pues del PSA, pero recuerden que no era significativo, y con ese reporte del PET FDG, siguiente diapositiva por favor, decidimos continuar con terapia sistémica. También a veces tenemos algunas dificultades con cuál agente platinado utilizar y cuál taxano utilizar. Este fue el que pues más rápidamente nos autorizó la EPS, que es quien finalmente asume la cuenta del paciente, y haciendo un poco de comparación con los datos que tenemos a partir de otros tumores, de otros primarios diferentes a próstata. Esto para mencionar la evolución. No está la fecha del estudio. El PET, el PET que ven en el costado derecho es el estudio de reevaluación del paciente, con unos cortes muy similares en los cuales vemos una resolución de las adenopatías retroperitoneales que ya no son evidentes y tampoco captan. También hubo resolución, una respuesta completa desde la perspectiva metabólica en el tumor primario y en las metástasis óseas. Siguiente, por favor. Por lo cual, después de completar 6 ciclos de quimioterapia con los mismos agentes, pero ya a dosis sistémicas, evaluamos el paciente con este reporte de NGS. El NGS lo solicitamos bajo la consideración de la evaluación histopatológica inicial. Como resumen, pues un estado microsatelital estable, una baja carga tumoral de 1.5 mutaciones por megabase. Siguiente, por favor. Y algunas mutaciones, y Alejandro, digamos esto para retomar más adelante, una mutación a nivel de GFR, una variante 3, es como se reconoce en la literatura. Lo que te quería decir para comentario posteriormente, pues con una miriada de opciones terapéuticas que uno dice, esa variante en realidad responde a terapia dirigida. Esto para ser un poco críticos con el reporte del NGS. Y una mutación a nivel de ATR, también sugiriendo aprobación de enzalutamida y talazoparib como terapia. Siguiente, por favor. Y en la evaluación de los otros genes con alteraciones que
que se consideran no accionables. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Siguiente. ATR con una BAF de 2.1 no puede ser, no está los otros genes que Ahí ya. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está. Entonces, algunos genes, digamos, ¿podrías, por favor, Julie, volver al listado grande? Es un poco tedioso, pero es importante. Mutación a nivel del receptor de andrógeno, mutación a nivel de RB1 para la discusión si este perfil genómico se tiene que ver acompañado con una diferenciación neuroendocrina en la patología, que desde mi perspectiva no necesariamente tiene que, pero algunas otras alteraciones importantes a nivel de Carras, por ejemplo, G12A, esto lo menciono para el análisis. Recordemos que lo habíamos dejado como un primario desconocido y pues también en ocasiones hay carcinomas de las vesículas seminales que podrían explicar el cuadro clínico. Desde mi perspectiva, ya dejo hablar a los expertos, para mí esto sigue siendo, digamos, consistente, aunque no es lo clásico ni lo típico para un carcinoma de próstata. Yo lo seguiría considerando un carcinoma de próstata. Ya escucho la opinión de ustedes y muy interesante la mutación o la pérdida de RB1. Con esto los dejo. Muchas gracias. Adelante, doctor Barata. No sé qué impresiones generales tenga del caso y de qué le parece. Y la pregunta que hace Jairo, si definitivamente con este cuadro y estas alteraciones el diagnóstico más probable sea próstata. Sí, no, muy bueno caso, gracias por compartirlo. Cuando estabas presentando, que no estoy cierto, los ganglios linfáticos, linfonodos que referiste, que han sido cubiertos con radioterapia o no? Así es, como teníamos, se alcanzó a subir el campo y se alcanzaron a cubrir. Ok. De entrada no estaba cierto que sería un cáncer de próstata porque también vi CK34 en tumor urotelial, pese embora y CK7 también, pero tú has referido que tienes un adenocarcinoma, pero no es típico, entonces una neoplasia glandular, how do you say, Glandular. Sí, y por tanto ahí menos probable, pero no estaba completamente cierto, pero que en tu NGS con la fusión, si pasas atrás un diapositivo, que estoy más convencido que probablemente tienes de facto un cáncer de próstata agresivo, sin duda. Pero estoy convencido también como ustedes que de facto que estás manejando un cáncer de próstata muy agresivo por lo perfil que tienes. Una cosa que algunos paneles de NGS lo pueden hacer, que es hacerlo match de tu NGS, de tu resultado, con la database. Lo hacemos aquí frecuentemente para tumores ocultos. Cuando haces la secuenciación de whole transcriptome sequencing data, lo hacen lo cruzamiento con las bases de datos para que te decir cuál es la porcentaje de ese tumor ser de origen tal. Pero con eso, yo pienso que probablemente tu tumor que lo vas a tratar basado en tratamiento citotóxico con quimioterapia. Ese es lo default. Lo podemos discutir un poquito con lo BRCA ahí, pero recuérdate que muy bien, Jairo, que PARPs, tienes un PARP que no es caro, que es inexpensive, que es la platino. Y lo haces, se hizo juntamente con radioterapia. Por tanto, a mí, si me preguntas, sin saber lo tomo primario, una cobertura para tumor oculto con taxano y platino, juntamente con radioterapia, con objetivo definitivo, para mí es lo tratamiento correcto, adecuado. La pregunta que tengo es si quito la quimioterapia después de terminar el tratamiento curativo y espero, o se continúa siguiendo hasta cuándo. Una consolidación de que 4 o 5 ciclos más, pero es empírico, ¿no? Por eso te estaba preguntando si estabas cubriendo toda tu enfermedad con la radioterapia.
Que no estoy en desacuerdo contigo que le cubrís lo ADT con castración, pero me parece bien porque nunca la sabes bien si existe algún componente dependiente de andrógeno, por tanto me parece muy adecuado. Cuando el paciente lo progrede, yo pienso es importante entender cómo lo va a progredir para decidir qué es tu próxima línea de tratamiento. No me parece que Enza con Talazo será así mucho mejor que eventualmente platino otra vez, pero que tengo que digerir lo caso un poquito más, que no estoy cierto cómo ha progredido, Jairo, que no haya entendido esa parte bien. No sé si quieres esclarecer si el paciente ha progredido con carbotaxol. Así es, entonces la claridad es que si toda la enfermedad pélvica se cubrió, lo único que diríamos que no quedó cubierto con dosis ablativas fue la enfermedad a nivel pulmonar. Sin embargo, en el seguimiento se perdió y está en respuesta metabólica completa luego de 6 ciclos de quimioterapia consolidación. En efecto, nosotros pues 4, 5, 6 ciclos pues no encontramos mucha respuesta en la literatura, pero definitivamente pues luego de esto y con esta imagen pues dejamos al paciente claramente en observación tratando de no sumar mucha más toxicidad. Sí, bueno, me parece muy bien, probablemente lo estaría debatiendo PARP o más platino, PARP más platino, después de ser duente progredir, Y claro, lo puedes ser más fancy, lo puedes detectar circulating tumor DNA si quieres para monitorizar juntamente con scans. Me parece muy bien hacerlo FDG PET, me parece muy adecuado también, Jairo. Y otra cosa que puedes pensar es hacer otra biopsia si lo duente lo progride. Por tanto, lo paro aquí. Yo pienso que hay tocado en tus puntos que has referido. Me parece, no sé qué Luis y Alejandro lo piensan de eso. De acuerdo, creo que el manejo, pues sí, después de la consolidación de la quimio-radio, fue pues continuarle con agente con taxano y platino con muy buena respuesta y ante la imagen pues del FDG para evaluar respuesta con esa excelente, digamos, pues, respuesta a la redundancia, pues, creo que estaría de acuerdo en dejarlo en vigilancia y pues es lo que hemos hecho y pues mantener el ADT que a pesar de ser un tumor mal diferenciado, algo puede aportar. Y también en el análisis que hicimos, pues a pesar de las distintas dudas, coincidimos en que lo más probable es que se tratara de un cáncer de próstata y que el tratamiento lo pensáramos probablemente en una reinducción, digamos, con platino en caso de una nueva progresión o pensar de pronto en inhibidor PARP, dependiendo de la situación que tengamos en ese momento. No sé, Alejandro, si quiere comentar algo del perfil, alguna cosa en especial. Pues digamos que con una KRAS G12A, o sea, me cuesta un poco pensar que sea el origen prostático y sobre todo una EGFR variante 3 que pues si bien se han reportado en tumores del sistema nervioso central y pulmón, si no estoy mal se han reportado en carcinomas uroteliales, ¿no? Entonces... De lo que yo he leído solamente sistema nervioso central grandemente y mama. Yo en realidad no encontré más reportes de otros primarios. Y también pienso que tienes TPRMS, right? Fusion, que es... No. Que es, ¿no? No, bueno, un segundo, porque, o sea, sale una mutación puntual de TPMRS, pero no es la fusión, ¿sí? Puedes mostrar, ¿qué pienso? Probablemente no hay que skip. No es eso, es lo otro. La tabla larga. La siguiente. La tabla donde la siguiente, creo. Y Alejandro, y la cantidad de tumores que tienes con AR no es solamente próstata, es verdad, pero no tienes muchos tumores con expresión AR. ¿Cuál es el problema? Que aquí la clasifican como una variante de significado clínico incierto. Es que, digamos, este reporte, la estructura, este no es nuestro, este es digamos que externo, pero lo que incluyen en estas variantes accionables, variantes adicionales sin accionabilidad, son variantes de significado clínico incierto o variantes que no tienen ninguna accionabilidad por medicamento. Entonces, tanto la variante de AR como TMPRSS2 son variantes de significado clínico incierto. O sea, en teoría no
Sí, no, Pues no discuto esto, Alejandro, pero no es frecuente. En muchos tumores tienes una variante AR, ¿ah? ujú. Concuerdo contigo que que no estoy refiriendo una implicación terapéutica, ¿ah? Tampoco. Pero no es muy frecuente lo veres en perfil mutacional, ¿ah? Sí, pues por la Eh, clasificación no la tomamos. Sí, Un sí. segundo, es que está la doctora Julie Ramírez, que es la patóloga del caso, tiene la mano levantada y tiene el Quiere micrófono defender la doctora habilitado Julia, adelante. para un Perfecto. comentario. Buenas tardes para todos. ¿Me están escuchando? Sí, Buenas Sí, doctora sí, tardes. Julia, te escuchamos Ok. genial. perfecto. Bueno, este caso, como lo comenté en la junta, es un caso bastante difícil porque pues la morfología no es la de un adenocarcinoma acinar de próstata. El material no es propio de nuestro laboratorio, es de otro laboratorio y llegó para verificación. Y lo que observábamos era que las muestras que correspondían pues a bastantes cilindros, todos estaban extensamente comprometidos por un adenocarcinoma más con diferenciación mucinosa, que cuando nosotros evaluamos esto en patología, pues la verdad pensamos en un origen diferente a próstata y por lo cual se hizo estudios de inmunistoquímica para mirar un perfil compatible con tracto gastrointestinal bajo, por eso se adelantó el CDX2, el SATB2, también vejiga y fueron negativos. El perfil de inmunistoquímica que nos arroja este caso no es pues el típico de próstata porque tiene una marcación para citocreatina 7, lo cual no es común en este tipo de patologías. Pero pues creo que lo que hablamos también con Alejandro es que puede ser de vesícula seminal. Y en ese orden de ideas le hicimos un CEA, si no estoy mal, sí, perdón, un CEA 125 y ese nos fue positivo, lo que pues trata de apuntar a ese origen. Gracias. Yuli, ¿le puedo preguntar si conseguiste hacer marcadores neuroendocrinos como sinaptofisina, cromatogrelina, etcétera? No, señor, no le hicimos marcadores neuroendocrinos. Pero pues Pensaba que eran realmente es sido que la morfología negativos. es más mucinosa, se los podríamos adelantar, pero digamos que Ok. nosotros hacemos estos marcadores neuroendocrinos cuando vemos una morfología, como decimos nosotros, de un tumor de células pequeñas, redondas y azules, que tienen alta tasa mitótica, que tienen necrosis tumoral. Esta imagen de este tumor es de un adenocarcinoma mucinoso. No, pues puede que el componente, si tiene un componente neuroendocrino, no lo estamos viendo en en la muestra que tenemos disponible. Okay. So, Luis, ¿estás diciendo que son negativos? No, pensé, tal vez había visto Sí, en la presentación que eran negativos, pero no, ya con la claridad que hace la doctora que no se les han hecho, no se le ha hecho en realidad. Y sí. que creo que me valdría la pena, de todas formas, por esa posibilidad de pronto hacerlos y evaluar esa parte también de componente neuroendocrino. Sí, te digo que aquí en una discusión de tumor board lo hacíamos, mismo que no tiene un aspecto morfológico, te digo que para mí la clínica es muy fuerte, ¿eh? La que pensar que ser un tumor de vesícula es, a mí que te eleva un visor de vesícula, se ir de vesícula, va a otro local, eso progride de forma así. Lo pattern de progresión de ese caso es una masa muy mala, muy maligna pélvica que se va caminando en ganglios linfáticos, ¿no? Y por tanto, lo diría que lo comentario que está hecho ahí es muy importante con CK7, también con 34, la UROCO, una cosa rara. Yo pienso que la discusión académica lo podremos hacer durante un día. Do punto de vista pragmático, me parece que lo management de Gyro ha sido muy, muy adecuado, en mi opinión, y probablemente la mayoría de oncólogos la favorecía radioterapia definitiva con una cobertura quimioterapia larga, como lo hacía este. Y por tanto me parece que pragmáticamente es uno de esos casos que si lo quieres, lo puedes intentar hacer un match con database,
para que tengas quizá un resultado más definitivo, pero me parece que es un tumor muy nasty, que probablemente va a ficar sin una clasificación final, pero me parece que el manejamiento ha sido muy apropiado, y es que lo mejor que lo sabemos hoy, me parece. Un tumor raro. De acuerdo, el comentario que hace Michael es muy importante y de hecho también lo tuvimos en cuenta y es la posibilidad que se tratara un tumor del uraco antes de ser CK7 positivo y con mutación de Carras. Comenta el doctor Barata, creo que es definitivamente una posibilidad dentro de todas las opciones diagnósticas de este paciente. No sé si quieren, pasamos muy rápidamente por el otro caso. Es un caso que nos parece interesante para dar tiempo a la discusión. Es un caso de un paciente que empezó en el 2016 con un tacto rectal alterado. Se hace una prostatectomía en mayo del 2016. Adelante. Y el paciente, en la siguiente diapositiva, por favor. Esta es la patología inicial, un adenocarcinoma, un grado grupo 2, una enfermedad localizada a la próstata. No se le hizo vaciamiento ganglionar en ese momento. Y en enero, 3 años después, aparece una enfermedad a nivel óseo. Se da tratamiento con radioterapia de esa lesión y se empieza bloqueo androgénico. Y un año después hace resistencia a la castración y se inicia ensalutamida y denosumab y se continúa el bloqueo androgénico. Siguiente. Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. En diciembre del 2021 hace una nueva elevación, pues continúa, digamos, con la ensalutamida del denosumab y hace una nueva elevación del PSA y se le documentan en la gamografía aparentemente no lesiones nuevas, pero ante la elevación y se le decide hacer un PET-PSMA que únicamente ve esa misma lesión que aparecía desde el principio en la rama isquiopúbica y se decide hacer una nueva tratamiento ya más con intención ablativa sobre esa lesión del isquion izquierdo y se continúa el mismo manejo sistémico con ensalutamida y con el bloqueo androgénico. Finalmente, en septiembre del 2022 hace nuevas lesiones, ahí ya con aparición de nuevas en la gamografía ósea. Siguiente. Y se decide, adelante. Este es el PET-PSMA de enero del 2022, aquí cuando hace unas nuevas lesiones en gamografía y ante la progresión por gamografía y por PET-PSMA se decide cambiar de tratamiento a docetaxel y prednisol y se solicita un ctDNA para evaluación de HRR en biopsia líquida. Adelante. Este es el resultado. No se alcanza a ver bien allí. Adelante. Entonces, ahí. Entonces, básicamente nos muestra una mutación en SHEK2 que aparece allí con una VAF de 1.64. Y el paciente, como les digo, arranca docetaxel y aparentemente pues se empieza con una buena respuesta. Adelante. Siguiente diapositiva. Y tiene buena respuesta, empieza a tener alguna mala tolerancia al docetaxel, pero en general, digamos, con buena respuesta. Y en julio del 2023 hace un incremento del dolor e incremento del PSA y decidimos repetirle un PET con PSMA que en realidad no muestra muchas lesiones hipermetabólicas. Y allí lo pedimos con la idea de ver si podíamos cambiar a lutecio si estuviera en progresión y la recomendación del grupo de misión clínica fue continuar con o no considerar el lutecio por la baja captación en el PET-PSMA. Siguiente. Entonces, ante la progresión decidimos, adelante la otra diapositiva, por favor. Decidimos cambiarlo a una nueva línea de tratamiento cabazitaxel dada por la progresión de la enfermedad con un PET-PSMA sin captación. Y nuevamente presenta tras más o menos 11 ciclos de cabazitaxel, una nueva elevación de PSMA y dolor, incremento del dolor. Las gamografías, como les digo, difíciles de interpretar porque no hay muchos cambios y decidimos repetirle un PET-PSMA y en ese PET-PSMA nuevo de este año hay lesiones que captan
Adelante, la siguiente diapositiva, por favor. Hay lesiones que captan el PET. Adelante, por favor. Este es el PET-PSMA en el que, a diferencia del anterior, captan lesiones. Y allí entonces nos planteamos la posibilidad ante progresión a un cáncer de próstata resistente a la castración con progresión a 2 líneas de quimioterapia, docetaxel y cabazitaxel. Recuerde tratamiento previo con ARPI, con enzalutamida. ¿Qué hacer allí? Entonces, nuestra opción fue por ir por la terapia con lutecio PSMA. Adelante. Y estamos actualmente en esta terapia, pero nuevamente tenemos la misma situación. Cierta estabilidad clínica. El grupo de emisión nuclear opina que las lesiones han bajado en captación en los rastreos que hacen durante las terapias con lutecio. Vamos en este momento ya en la cuarta sesión, la tercera sesión de lutecio, de 6 planeadas, y un poco la pregunta que nos estamos haciendo ahora es de continuar la elevación del PSA y definitivamente si hace una progresión, ¿qué alternativa de tratamiento nos quedaría? Si le damos valor a esta mutación de CHEK2 que tuvimos ahora, recordemos, habríamos progresado a docetaxel, cabazitaxel y ahora a lutecio. Esto, digamos, en el hipotético que como les digo, progresa la enfermedad. No sé, doctor Barata, para aprovechar acá el tiempo que nos queda sobre esta mutación de CHEK2, ¿qué valor le daría y si definitivamente la consideraría como una alternativa de tratamiento en caso de progresión? Bueno, es complicado, ¿verdad? Porque los pacientes han sido tratados con la mayoría de life prolonging therapies disponibles. A mismo que pensamos que es verdad, que significa que tiene mismo un CHEK2. La pregunta se coloca es qué estamos esperando de una mutación CHEK2 en términos de respuesta a PARP. Te he colocado un link de pool analysis de FDA para diferentes alteraciones de HR, y lo vas a ver que CHEK2 tracido no lo ves mucho señal ahí, ¿no? Entonces, si me preguntas, Luis, ¿se lo hacía? Probablemente, si no tengo otras opciones, lo podría hacer, pero no priorizaba antes de tentar las otras opciones. Yo pienso que es la mensaje principal. Es difícil, mismo tú lo deseaste. Tienes un SUV min bajo, probablemente no le responde al lutecio, pero lo haces. ¿Por qué? Porque no tienes muchas opciones para más de lutecio. Yo pienso que estamos en una situación, si el paciente tiene un buen estado general, si quiere tentar una nueva línea de tratamiento, si está bien, si no puede tolerar más quimio, es normal que lo puedes tentar el PARP, pero tienes que manejar expectativas, y la expectativa, en mi opinión, es que no va a tener un grande beneficio de tratamiento con PARP. Ok, y entre reintentar un taxano, por ejemplo, combinado con tal vez con alguna otra cosa, si lo tolerara, en lugar de un PARP, de un IPARP, ¿sería la alternativa en caso de progresión? Te digo que hacía. Si el paciente le está bien con quimio y si lo puede trolar, lo hacía con carbocabasi. Esa es mi opción preferida. Cuando viene un HR que no está cierto del beneficio del PARP, lo que hace que lo trago encima de un taxano. Pero esa es mi práctica personal, que como sabes no tenemos evidencia de nivel 1 para lo defender, pero lo hace frecuentemente en práctica clínica. Entre un PARP y mitoxantrona, no estoy cierto, yo probablemente lo preferí un PARP a mitoxantrona, si me preguntas así. Ok. Bueno, no sé, Alejandro, Jairo, si tienen algún comentario de este caso. Maicos opina exactamente igual, que intentaría un platino si el paciente está fit para quimioterapia antes de intentar un IPARP, por esto que hablamos, y esto mismo hemos discutido en la junta, ¿no? Que quizás no somos muy fanáticos en este caso de ir por el IPARP de entrada. No sé, Jairo o Alejandro, si tengan algún comentario. Sí, exacto. De acuerdo. Ok.
Bueno, en aras del tiempo, les agradecemos a todos la participación. Doctor Barata, muchas gracias por sus comentarios y por todo lo que nos ha enseñado en estos casos. Creo que ha sido de mucho provecho y hemos pues, aprendido de todo, desde cómo hacer una correcta interpretación de una prueba hasta las implicaciones clínicas que pueda tener. Y creo que el mensaje final es la importancia de estos espacios para aprender y para poder discutir y no quedarnos únicamente con lo que nos dé un informe plano de un testeo genético. No, lo aprendemos todos, ha sido muy importante. Gracias por me poder juntar a vosotros. Excelente discusión con Alejandro, con Jairo, Luis y los otros. Por tanto, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Doctor Barata, Gracias. muchísimas gracias. Gracias a Gracias, todos. Hernán. Vamos a tenerlo en el futuro. Gracias a todas las personas que participaron. Y seguramente tendremos nuevas reuniones en el futuro, las cuales oportunamente les estaremos avisando. Feliz noche, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Buenas Hasta noches. luego. Nuestro ADN nos impulsa a luchar por mejorar la calidad de vida de aquellos que tienen esperanza. Somos FICMAG, un centro de investigación y diagnóstico con experiencia en biología molecular, pionero en medicina de precisión para enfrentar el cáncer. Generamos conocimiento de la más alta calidad y excelencia científica para comprender mejor el impacto y la dinámica del cáncer, aportando en la eficacia del diagnóstico y el tratamiento a través de la medicina genómica. Desde el 2008, apostamos por talento altamente capacitado, con amplia experiencia en ciencias de la salud como biología molecular, bioinformática, genética, genómica y oncología. Un talento que desarrolla grandes investigaciones y procesos analíticos y logísticos innovadores, que se traducen en miles de años de vida sumados gracias al éxito de los tratamientos personalizados. Un gran logro, producto de nuestra experiencia, innovación, conocimiento y tecnología, que nos ha llevado a ser galardonados con premios y reconocimientos nacionales e internacionales, que nos motivan a seguir invirtiendo en avances tecnológicos y continuar en la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas contra el cáncer. En FICMAG estamos comprometidos con el bienestar del paciente y entendemos que cada persona es única. Por eso nuestro enfoque en terapias dirigidas nos permite orientar el tratamiento adecuado para cada caso y así reducir el impacto, aportar calidad de vida y transformar la ciencia en esperanza.